gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida llenas. De gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Eres sol de justicia, mis ojos. Caerá el enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Veo en señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Oh, hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Esto no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo esto no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo esto no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es
conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a ti, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que el buey del mar abrí, que en mi interior no queden dudas, ni como libre
más entre las llamas. Y uno más entre las llamas. Y uno más entre las llamas. Y uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán y nada nos separa, y nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que él puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán y nada nos separa, y nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que él puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida, pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios.
La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sala de nuestra casa, su casa. Es un honor tenerlos aquí el día de hoy. Y bueno, pues estamos muy emocionados con esta reunión que tendremos el día de hoy. El mensaje de hoy es vida más allá de la vida. Y vamos a hacer una oración. El propósito que tiene que ver este mensaje es reconocer los principios de vida y la realidad de la muerte conforme a lo que la Escritura, la Biblia nos enseña. Vamos a hacer una oración para preparar nuestros corazones entonces a escuchar la palabra de Dios. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por la bendición de reunirnos el día de hoy en tu nombre. Gracias por la bendición que hemos tenido de alabarte juntos, Señor, gozarnos en alabarte, en reconocer tu grandeza, tu poder. Gracias, Señor, por esos tiempos tan hermosos, tan importantes en nuestra vida. Ahora pedimos, Señor, que nuestro corazón esté listo para escuchar tu palabra, Señor, y para poderla aplicar, ponerla por obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos muy emocionados, ¿verdad? Estas lluvias recientes que ha habido, que han venido a regar la tierra, que tanta falta le ha hecho, ¿verdad? Así que gracias a Dios por la lluvia que nos permite tener esperanza, ¿verdad? Tener que todo venga a reverdecer. Y el tema de hoy tiene mucho que ver entonces con reconocer la realidad de que hay pérdidas en la vida. El tener vida más allá de esta vida es bien importante para el creyente. Tener la seguridad de lo que dice la palabra de Dios en todo y a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis, en los 66 libros de la Biblia, vemos toda una enseñanza muy importante de qué quiere Dios que sepamos acerca de entender la vida y la muerte, cómo funciona. Y pues vamos a referirnos lo primero al principio en Génesis. Vemos en la Escritura que cómo creó Dios al ser humano. Lo vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Esa fue la manera en que Dios creó al ser humano, ¿verdad? Lo formó. Había ya creado un ambiente sustentable, ¿verdad? Con vegetación suficiente, agua, sol, todo lo que la naturaleza creada
fue por Dios. Y entonces en el sexto día de la creación, Dios crea al ser humano de esta manera, tomando polvo de la tierra, ¿verdad? Lo esculpió, le dio aliento de vida. Allí empezó la vida para el ser humano. Y según el relato bíblico podemos calcular la vida del ser humano, ¿verdad? Cuando fue esta creación aproximadamente hace unos 6,000 años atrás. El ser humano fue creado, ¿verdad? Con propósitos dentro de crear generaciones, tener una vida abundante. Era el plan de Dios. Y vemos que era un ambiente perfecto. El jardín del Edén tenía todo lo que necesitaba el ser humano. Días después, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y creó a la mujer, creó a Eva. Y esta vez fue creada del costado, ¿verdad? De una de las costillas de Adán. Dios creó a su compañera mientras él dormía, ¿verdad? Y cuando despertó se quedó asombrado al ver la creación de Dios. Así creó Dios al hombre y a la mujer. Ahora Dios los había bendecido, les había dicho, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y también dirijan, supervisen lo que hay en la tierra. Dios puso al ser humano como supervisor de lo creado. Pero pues vemos esa historia, la parte triste, ¿no? Cuando en el capítulo 3 de Génesis, el ser humano comete la desobediencia, el error. Y aquí podemos ver algo muy interesante, ¿no? En esa caída del ser humano en el Edén, lo veíamos inclusive hace 2 semanas, ante la desobediencia de lo que Dios les había dicho de que tenían que hacer, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén. Y todo cambió. Y estamos poniendo aquí un gráfico, ¿verdad? Que pusimos hace 2 semanas cuando hablábamos del tema Dios mi sanador. En esa caída, en el pecado, entró a la humanidad, entró la enfermedad, la muerte, la corrupción. El ser humano vino a corrupción a raíz de la desobediencia. Y bueno, pero hay un camino de restauración que Dios ha creado para lo que sigue en la historia de la humanidad, y es a través de Cristo. Vamos a continuar leyendo. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, versículo 23, algo muy importante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano, porque venimos de una naturaleza caída, de una naturaleza de pecado, todo ser humano pecamos. Todo ser humano nos apartamos de la voluntad perfecta de Dios. Y como consecuencia, vemos que la Biblia menciona muy claro qué peligros hay y qué consecuencias negativas precisamente por el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo siguiente: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es el resultado entonces del pecado, de la desobediencia? Es la muerte. Sin embargo, la esperanza, tenemos vida a través de Cristo. La herencia de pecado, y esto es interesante porque la Biblia lo menciona de la siguiente manera. Hay un primer Adán, ¿verdad? Que es el padre de la humanidad, Adán, el esposo de Eva. Pero también la Biblia menciona que vino un segundo Adán, y ese es Cristo. Lo pone como una comparación. El primer Adán trajo el pecado y la corrupción sobre la humanidad. El segundo Adán, Cristo, trajo la vida, la libertad, la sanidad y restauración para la raza humana. Y es bien interesante entender este concepto en toda su extensión. Podemos tú y yo ver cosas maravillosas. Por ejemplo, dice la palabra de Dios esto en Santiago 4, versículos 13 al 15. Veamos la dimensión de cómo Dios nos quiere hacer ver la relación entre la vida y la muerte. Escuchen bien esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Pero ni siquiera saben lo que sucederá mañana. La vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué importante es entender que no tenemos la vida comprada.
no sabemos cuánto durará nuestra vida aquí en la tierra. Y en vez de hacer planes a largo plazo, suponiendo que vamos a vivir mucho, deberíamos de primero poner a Dios enfrente y realmente cada día decir esto como una oración, como lo menciona aquí el libro de Santiago. Decir, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si tengo la gracia y el apoyo de Dios, entonces podré ver que se cumpla esto. Estamos pidiendo en ese momento que Dios nos ayude cada día. No creernos autosuficientes, no creernos que lo podemos en nuestra propia fuerza, sino realmente lo podremos por la gracia de Dios, solo por su gracia y su favor cada día. Y aquí tenemos que también entender esto. Vivimos en un mundo muy complicado, un mundo que está realmente lleno de violencia. Es un mundo que está caído, ¿verdad? La Biblia lo menciona como un mundo caído. Tenemos tantas cosas pasando en la humanidad, un caos por todos lados. El mundo realmente está enfermo. Dice la Biblia también que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y actualmente está como si fuera en dolores de parto. El mundo entero sabiendo que algo nuevo tiene que nacer, pero está en el caos de esos dolores de parto porque hay confusión por todos lados. Podemos ver que hay sufrimiento, hay maldad, hay robos, violencia, hay tantas injusticias en este mundo y ha venido como un resultado de lo que mencionábamos hace un momento, de la caída que hay en la raza humana. Pero entonces, en un ambiente así como el que vivimos, las pérdidas son muy comunes. Todos, sin excepción, experimentamos y experimentaremos seguramente pérdidas en las diferentes etapas de la vida. ¿Por qué es esto? Porque el mundo tiene gente que roba, gente que destruye, gente que asesina, por ejemplo, y gente que se porta mal haciendo malas cosas y afecta a otros. Es realmente grave el panorama que podemos ver alrededor. Pero entonces para ti, para mí, es la esperanza de decir, mi vida está rendida a Dios. Yo me he encomendado por medio de Cristo Jesús a que Dios dirija mi vida y por lo tanto, lo que ocurra en mi vida solo serán cosas que Dios permita. Algunas de ellas serán pruebas muy difíciles, pero tengo a Dios que no permitirá que yo sea tentado más allá de lo que pueda soportar. Y junto con la tentación, Dios proveerá una salida para que podamos salir adelante y hacer lo correcto. Pero esas pérdidas nos llevan a hablar de un luto, de un duelo. El ser humano tiene que aprender a saber sobrellevar las pérdidas, porque son muchas las pérdidas en la vida. Y Jesús vino a traer esperanza. Gracias a Dios por esa esperanza que podemos tener en Cristo Jesús, porque Él venció en la cruz del Calvario. En pocas semanas más estaremos celebrando la Semana Santa. Qué emocionante tiempo al que estamos viniendo, ¿verdad? Primavera ya empieza la próxima semana y 2 semanas después estaremos en la Semana Santa, la llamada Semana Mayor. Y vamos a recordar en esas próximas semanas todo lo que Cristo vino a hacer al venir a esta tierra y morir por nosotros y resucitar y crear un nuevo pacto en su sangre. Pero entonces Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo aclaró, Él viene a traer una vida abundante para el que lo ama, para el que lo busca, para el que obedece la palabra de Dios. Con todo y las pérdidas, con todo y lo difícil en la vida, Dios promete que Él vendrá a recuperar cosas que perdamos. Él vendrá a traer una nueva esperanza, por lo tanto, una vida abundante. Y continuamos leyendo también en Juan 14, versículo 6, más adelante cuando Jesús les estaba enseñando a sus seguidores, ¿verdad? Los discípulos, les estaba enseñando de qué trataba esta nueva vida que tendrían en Cristo. Y Cristo todavía no había llegado a la cruz del Calvario, pero los estaba preparando para ese momento.
ya estaba cerca el momento de llegar a la crucifixión para morir por los pecados de la humanidad. Y podemos ver aquí en Juan 14:6 lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí Cristo lo dejó muy claro. El camino al Padre Celestial es a través de Cristo Jesús. Hay un dicho que se utiliza mucho, ¿verdad? En lugares: todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Y hay gente que a veces utiliza esa frase como para decir: todos los caminos me llevan a Dios. Pero aquí está bien clara la palabra: no todos los caminos me llevan a Dios. Al contrario, dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte. Aquí Cristo lo dejó bien claro. Él es el camino, la verdad y la vida. Queremos llegar al Padre Celestial, queremos llegar a Dios, tiene que ser a través de Cristo Jesús. Y nuestra vida centrada entonces en la obra de Dios a través de Jesucristo. Qué importante es entender esto. Y continuamos viendo aquí en la palabra, cuando estamos hablando de la vida y entendiendo el tema de la muerte, Dios no nos había creado para que tuviéramos muerte. Él nos creó para una vida eterna. Pero a partir de ese momento, y lo vamos a leer inclusive aquí en Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esa frase nos dice suficiente. ¿Qué pasa con el ser humano cuando muere? Pues tendrá que ser llegado el momento, al juicio. Muere una sola vez y después el juicio que Dios traerá sobre cada persona. Pero fíjense también la esperanza que agrega en versículo 28. Dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué importante es esto. Tú y yo estamos esperando a Cristo que viene por segunda vez, como lo hemos mencionado en domingos pasados, ¿verdad? Hace poco tuvimos la serie de Entendiendo los Últimos Tiempos. Y qué importante es ver que quienes esperan en Él, quienes tienen ese amor, quienes aman la venida del Señor, pueden ver el tiempo de la muerte como una transición, que lo tengo que decir de esta manera, aunque es algo común al ser humano, la muerte, realmente no es algo natural a como fuimos diseñados. Es decir, antinatural, porque Dios nos creó para vivir eternamente, que nuestro espíritu, alma y cuerpo vivieran toda una eternidad. Pero a raíz de la caída, a la raíz de este pecado, de la desobediencia que hemos mencionado, en esa desobediencia entró la muerte. Y la muerte para lo que viene a ser el cuerpo físico. El espíritu y el alma del ser humano permanecen siendo eternos y pueden tener una vida eterna o tristemente una muerte eterna, que es algo que obviamente ninguno de nosotros quiere. Dios nos creó para estar con Él, para vivir eternamente, y este cuerpo pues tiene una duración. Tuvo Dios que poner un límite. Vemos por ejemplo en Génesis 6, versículo 3, dijo Dios: no contenderá por siempre mi alma con el ser humano, entendiendo que había tanta violencia, ¿verdad? Y que el mundo se corrompía. Dios dijo: 120 años será la vida del ser humano. Y más adelante pudimos ver pasando los años, ¿verdad? En los Salmos, el Salmo 90 menciona que 70 años es la vida típica del hombre y 80 los más robustos. Pero esos primeros 120 años que mencionó desde Génesis, ya después de que el ser humano vivió el diluvio y toda esta situación, podemos ver que es muy, muy posible. La mujer más longeva oficialmente reconocida en el mundo es una señora japonesa, que por cierto la tienen para los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo este año.
¿verdad? Allá en Japón, la tienen a ella para llevar la antorcha, ¿verdad? En una parte del recorrido. Y esta mujer tiene 118 años. Es la mujer que al día de hoy, en este año 2021, lleva el récord de la mujer con mayor edad en el mundo. Realmente, si nos cuidamos, si hacemos nuestra parte, si vivimos una vida saludable y con la gracia de Dios, si obedecemos los mandamientos de Dios, podremos tener realmente una vida plena y también una vida extensa. Yo creo en la bendición de Dios para vivir muchas décadas y Dios quiere eso. Él tiene un plan para cada uno y nos toca hacer nuestra parte para que se cumpla la voluntad de Dios. Bueno, continuamos viendo aquí en la palabra de Dios algo muy interesante. Ocurrió en Mateo capítulo 22, versículos 31 al 32. Aquí está Jesús explicándole también a la gente que se le reunía, que querían escuchar sus enseñanzas, cómo funciona esto de la vida y la muerte. Les dijo de esta manera: pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Cristo les está aquí aclarando a ellos, ¿verdad? Nosotros pensamos en la muerte como que se acabó todo. El ser humano le teme mucho a la muerte, pero Cristo les está diciendo: mira, tanto Abraham, Isaac y Jacob, que eran los fundadores, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ya habían muerto para entonces, obviamente. Vemos que Abraham vivió más o menos unos 2500 años antes de Cristo, ¿verdad? Y Cristo aquí está diciendo: todos estos antecesores tienen un Dios vivo. Y Dios les llama, Dios mismo muchas veces se presentó así con sus profetas en el Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Aunque ellos habían muerto ya en lo que es vamos a llamar la dimensión humana, pero estaban vivos su espíritu y su alma en la presencia de Dios. Entonces, para ti, para mí es muy importante entender, Dios nos considera vivos aún después de que hayamos muerto aquí en la tierra. Nuestro cuerpo se queda aquí, pero nuestro espíritu, nuestra alma van a un lugar eterno. Y qué importante es entonces, viendo también esto, vamos a ver ahora esta realidad, el duelo por las pérdidas en el ser humano. Queremos decir al hablar de estos temas que entendemos el dolor. Cada uno de los que estamos aquí, yo conozco pues a muchos de ustedes, sé que han tenido pérdidas, han perdido familiares muy cercanos, mamá, papá, hermanos, hijos. Ha habido pues pérdidas muy fuertes en este tiempo. Pero también ha habido pérdidas en lo material, que claro, nunca se van a comparar las pérdidas materiales a las pérdidas de un ser humano. Pero también generan un duelo. Cuando uno pierde, ¿cuántos proyectos en tu vida el día de hoy están siendo modificados a raíz de la emergencia que empezó hace un año, ¿verdad? Esta emergencia de salud, y muchos proyectos han quedado truncados o posiblemente ya han tenido que quedar ya para siempre enterrados, ¿verdad? Proyectos, planes, tal vez algún negocio que planeabas hacer, estudiar algo tuvo que quedarse suspendido, dar un avance en una etapa de tu vida. Y hay muchas pérdidas y mucho duelo. Y el día de hoy vamos a mencionar brevemente algunas de las etapas del duelo, porque finalmente queremos llegar al punto donde entendemos que hay vida más allá de esta vida, ¿verdad? Una vida plena, Dios nos promete aquí en la tierra, si confiamos en Él, si estamos dependiendo de Él, con todo y el dolor y las pérdidas, tendremos una vida plena y en la eternidad, la vida completa y perfecta que Dios diseñó desde un principio. Y vamos a mencionar, hay al menos 12 etapas en un duelo, pero vamos a mencionar solamente la mitad de ellas para ubicarnos. Una primera etapa típica es la conmoción y llanto. Ese shock en el momento de decir, ¿cómo me está pasando esto a mí? La conmoción, el llanto por lo que es un acontecimiento
de pérdida en el momento, ¿verdad? Y eso ocurre tanto para las pérdidas tan fuertes como que perder a un ser querido, como cuando uno pierde también algo en un proyecto de vida. En segundo lugar viene la culpa, ¿verdad? Ya que tuvimos ese encontronazo con la realidad de la pérdida, a veces la culpa se manifiesta en cosas como, creo que pude haber hecho algo más, pude haber pasado más tiempo con la persona que ya no está, pude haber logrado tal vez, si hubiera hecho algo diferente, que este proyecto sí funcionara. Pude haber intentado que este negocio sí tuviera éxito, si hubiera buscado más asesoría. Y está muchas veces la segunda etapa con la culpa. Luego viene una tercera etapa típicamente, que es la hostilidad, el enojo, la desesperación con enojo, porque me ocurrió esto, porque llegó esta pérdida. Y una vez más, si hablamos de la pérdida de un ser querido, que es algo irreemplazable, pues nunca nos acomodaremos a esto, hablando en el sentido de entenderlo, porque fuimos creados para vivir eternamente. Pero Dios traerá consuelo si realmente tenemos esa ayuda y ese apoyo que realmente Dios nos brinda a través de muchas maneras. La cuarta etapa, actividades sin descanso. Es una euforia que muchas veces viene en el ser humano, como diciendo, ya no quiero pensar en esto, voy a hacer esto. Y mientras tener actividad es algo sano, ¿verdad? El estar activos es algo bueno, el evitar el encierro de tanto tiempo, pero cuidado cuando son actividades eufóricas sin un descanso. Eso es algo negativo. En tanatología se conoce como una etapa donde el dolor está al máximo, el dolor emocional en el ser humano está tan fuerte que realmente se está inventando actividades con tal de no querer reconocer su realidad o vivir los procesos. Y entonces vamos a ver algo aquí también adelante, que viene siendo la quinta etapa, desgano en las actividades normales. Qué interesante, mientras la cuarta etapa habla de una euforia por actividades sin descanso, viene esta otra etapa que habla de un desgano en lo que sí tenemos que hacer. Es como un dejarse, de alguna manera, dejar que pasen las cosas, no atender los trámites que tenemos que atender. Es un desgano por ese duelo que se está viviendo. Y en sexta etapa podemos ver algo interesante, identificación con la persona fallecida o la persona que se fue. Pudo haber sido una pérdida de que nos dejó esa persona, aunque siga viva. Y ese es un dolor muy grande también. También aquí cabe el identificar y el reconciliar si fue una pérdida en lo material, ¿verdad? El dolor de haber perdido algo en lo material. Eso también nos crea un momento de empezar a reconciliar diciendo, bueno, tuvo que pasar, aunque no era lo deseable, lo mejor, no era lo más agradable, tuvo que pasar. Y entonces, a partir de la séptima etapa, como les decía hace un momento, realmente son 12 etapas al menos en un duelo. De la séptima a la 12ª etapa, vamos en el camino hacia la consolación. Y es un proceso y cada etapa se tiene que saber vivir. Tenemos que aprender a desahogarnos de una manera adecuada. Continuamos viendo aquí en la palabra de Dios en Salmos capítulo 48, versículo 14. Dice esto, es una palabra muy hermosa en los Salmos diciendo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios es tan bueno, Dios es tan cuidadoso, que Él guiará nuestra vida después de que muramos aquí. Él tiene un plan eterno para con nosotros. Él tiene nuestra vida en el hueco de sus manos. También vamos a ver cómo es que está bien el desahogarse. El mismo Cristo se conmovió y también lloró ante la pérdida de un amigo. Vamos a ver en la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26 y también versículos 33 al 35. La historia de Lázaro, el amigo de Jesús.
Lázaro tenía dos hermanas que eran María y Marta, y podemos ver que vivían muy cerca en Betania, muy cerca de Jerusalén, ¿verdad? Unas 2 millas, 3 kilómetros de Jerusalén. Ahí vivían y se le informó a Jesús que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Sabemos que murió. Jesús llegó finalmente a Betania después de un recorrido por diferentes poblados que estaban muy lejanos. Llega y sale al encuentro Marta y le dice: Señor Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y en eso viene esta parte del relato en Juan 11, versículos 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús, ¿verdad?, a Marta. Y vino una respuesta ya diciendo: yo creo en la resurrección y en el día final y todo. Pero fíjense lo que ocurre en versículos 33 al 35, cuando Jesús se acerca ya al lugar donde habían puesto al que había muerto, a su amigo Lázaro. Dice así la palabra de Dios: entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Este versículo 35, de los más cortos en la Biblia, Jesús lloró, pero también de los más profundos, ¿verdad? Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabiendo que lo iba a resucitar en un momento más, se conmovió en su espíritu y lloró. Está bien llorar. Es necesario llorar cuando tenemos una pérdida. Es un desahogo sano. Aprender a llorar, no reprimir nuestras lágrimas, es parte de la sanidad que Dios quiere traer a nuestra vida. Y continuamos viendo en la palabra, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 14, nos enseña esto que es muy importante, la palabra de Dios, hablando de entender la muerte. Dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como esos otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y después resucitó, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Mis amados, tenemos que desarrollar ese tipo de esperanza. Aunque duele mucho perder a un ser querido, aunque será irreemplazable esa pérdida, tenemos esperanza porque Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros creemos que Él tiene nuestra vida en sus manos, si confiamos en Él, si esperamos en Él, si nos rendimos a Él, Él se encargará también de alcanzar a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Y por eso es bien importante tener esperanza, saber que nuestra vida está escondida en Dios, que Él tiene cuidado de su pueblo. Y ante este tema tan difícil, ¿verdad?, que es la pérdida, sobre todo cuando es una pérdida de un ser querido, tenemos que entender que Dios tiene todo en control, que Él tiene cuidado. Y vivamos la vida, por lo tanto, aprovechando bien el tiempo. Dice la palabra que debemos aprovechar cada día porque hay días malos. La vida es corta. Como veíamos hace un momento en Santiago, ¿verdad? En Santiago capítulo 4 menciona que la vida es como una neblina. Los que vivimos en la zona costera sabemos muy bien lo que es esto. Muchas veces amanece con niebla, ¿verdad?, con neblina, y a las pocas horas ya no hay neblina, sale el sol. Así compara la palabra de Dios la vida del ser humano. Y bueno, continuemos entonces viendo esto, que hay esperanza. Podemos mantener esperanza en medio del dolor. Tú y yo debemos creer que Dios es bueno y que en medio del dolor hay esperanza. Vamos a ver lo que dice el capítulo 2 de Efesios, versículos 4 al 6. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados.
la gracia de Dios nos ha salvado y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Qué preciosa promesa tenemos aquí en Efesios. Él nos ha resucitado con Cristo. Él nos ha llamado a vivir con Él toda una eternidad. Jesús les dijo a sus seguidores que Él se iba a preparar lugar para cada uno de nosotros y pasaremos toda una eternidad con el Señor Jesucristo. La gran bendición para ti y para mí es saber que hay esperanza. Y cuando pasamos por momentos tan difíciles, por momentos de pérdida, recordar que Dios es tan bueno que Dios nunca desaprovecha un dolor nuestro. Dios, en su maravilla, en su misericordia, a Él también le duele nuestro dolor. Él llora también con nosotros cuando estamos sufriendo, pero Él nos da una esperanza y Él lleva a cada persona que pasa por un dolor y que pone su confianza en Dios, esta persona, dice la palabra que seremos consolados y de esa manera podremos consolar a otros. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, lo siguiente. Él, Dios, nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Consolados por Dios, tú y yo, en momentos de pérdidas, de duelo, y en momentos difíciles, Dios restaurando nuestra vida, para que en ese consuelo que hemos experimentado, con esa unción renovada, con esa capacidad de conectarnos con la persona que sufre, porque lo hemos pasado también nosotros, podremos llevar consuelo a otros. Que Dios utilice en su misericordia y en su amor nuestras vidas para consolar a otros, para llevar ese mismo consuelo, impartir del consuelo de Dios recibido a nosotros, llevárselo a los demás también. Y terminamos con esto, la reflexión del día de hoy, en que hay vida después de esta vida. Vamos a ver en Apocalipsis 21, versículo 4. Cuando hablábamos hace un mes acerca del tema de los últimos tiempos, mencionamos este pasaje. Al final prácticamente de las Escrituras, la Biblia nos recuerda esta gran promesa en Apocalipsis 21, versículo 4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La promesa que tenemos tú y yo, mi amado, mis amados en Cristo, la promesa de que Dios va a consolar y la eternidad que nos espera en Dios es un consuelo. Se acabarán todas las lágrimas, todo el dolor, toda enfermedad, toda tristeza, todo aquello que nos causa dolor y pérdida el día de hoy será restaurado con la obra completa que Cristo ha hecho y seguirá haciendo en nosotros. Así que animémonos con estas palabras. Todos los que estemos pasando por pérdidas en este tiempo, confiemos en que Dios es bueno y Él tiene esperanza para nosotros el día de hoy. Pero como hemos hablado, esa esperanza tiene una primera condición y es acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Necesitamos dejar que Cristo venga a ser Salvador y Señor en nuestra vida. Así que te invitamos el día de hoy a que reconozcas en Cristo tu Salvador y Señor. Que creamos lo que Él mismo dijo de sí mismo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y solo por Él podemos venir al Padre Celestial. Vamos a decirle de la siguiente manera, te invito. Padre Celestial, gracias por Jesucristo tu Hijo. Gracias por tu grande amor. El día de hoy vengo a ti, reconociendo que te necesito. Te rindo mi vida. Me arrepiento de haber vivido lejos de ti. Me arrepiento de mis faltas, de mi pecado. Y te pido, Señor, que tú sanes y limpies mi vida. Me entrego a Jesucristo como mi Señor y Salvador, para que puedas dirigirme y tenga una vida que te agrade a ti, Señor. Amén. A los que hayan hecho esta decisión, de veras les felicitamos.
Haznos saber si lo has hecho para poderte también mandar un regalo, ¿verdad? Y nos vamos a alegrar mucho contigo. Dice la palabra, de hecho, que hay fiesta en los cielos cuando uno rinde su vida al Señor. Así que gran bendición. Pero también una oración muy especial que es necesario hacer en este tiempo, más con el tema que hemos visto el día de hoy, y es orar por la consolación de Dios. Vamos a orar para que el consuelo de Dios, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que el amor de Dios que va más allá de todo conocimiento llene nuestra vida, nos inunde y venga con una fresca unción a traer vida, a traer paz, restauración en medio del dolor y de las pérdidas. Oremos de esta manera. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. El día de hoy queremos recibir de ti, Señor, tu paz, tu consuelo, la esperanza. Queremos recibir de ti, Señor, una nueva fuerza, un nuevo impulso para seguir en nuestra vida, Señor. Rendimos a ti nuestra esperanza, nuestro futuro. Sana, Señor, cualquier cosa que ha sido una pérdida para nosotros. Sana nuestro corazón, eso que nos ha afligido. Entregamos a ti todo sufrimiento, toda tristeza, y que tú vengas a traer, Señor, en lugar de ese luto, venga ya pronto alegría. Que en vez de ceniza podamos tener gozo, como dice tu palabra, Señor. Que se quite de nosotros todo espíritu angustiado, en el nombre de Cristo Jesús. En ti confiamos, a ti rendimos todo. Amén y amén. Pues qué bendición. Confiando en el Señor en grandes cosas, estamos a tiempo de ver grandes maravillas de Dios. Tengamos esperanza como el que confía en Dios, y que este mensaje sea para cada uno de nosotros una realidad. Cristo jamás nos abandona. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario, y porque Cristo vive, podemos vivir tú y yo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, que la paz del Señor, que el gozo de Dios estén presentes en sus vidas y sus familias, ahora y siempre. Amén. Hola familia La Vid, qué mensaje tan importante y poderoso hemos recibido el día de hoy. Vida más allá de la vida. Qué relevante y qué maravilloso mensaje. Y que esas palabras de Jesús en Juan 10:10 continúen encendiendo y motivando nuestro corazón. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué propósito de vida plena y abundante ha tenido Jesús para nosotros? Así que se siga encendiendo nuestro corazón con este gran mensaje. Y bueno, el día de hoy también tenemos la oportunidad de poder honrar y glorificar a Dios a través de dar nuestros diezmos y ofrendas. Y recuerden que podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacerlo por la plataforma Venmo o PayPal. También podemos mandar cheques a nombre de Iglesia La Vid a nuestro P.O. Box. Podemos llamar por teléfono o pasar por nuestras oficinas vía auto. De estas diferentes maneras podemos hacerlo y será un gusto poderte saludar y poderte servir también. Y bueno, el próximo domingo, qué emocionante, ya inicia la primavera. Y tendremos la gran oportunidad de agregar reunión presencial. Próximo domingo 21 de marzo a las 10 de la mañana en el Parque Terranova tendremos reunión presencial. Te invitamos junto con toda tu familia e invita también a tus amigos. Es una gran oportunidad. Y por supuesto continuaremos con nuestras plataformas transmitiendo también la reunión en Facebook y YouTube. Así que nos vemos el próximo domingo 21 de marzo, 10 de la mañana, reunión presencial. Será un gran gozo y una gran alegría poder celebrar unidos este gran acontecimiento.
Bueno, pues gracias por haberte conectado el día de hoy. Les mandamos un gran abrazo. Nuestras oraciones están con cada uno de ustedes, con cada una de sus familias, sus proyectos y en todo lo que hagan. Que la bendición maravillosa y poderosa de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Nos vemos, iglesia.